Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días para todos, bendiciones. Mi nombre es Javier Denis, junto con mi esposa Erika y mis dos hijos, Miqueas y Josías. Estamos sirviendo al Señor en la hermosa provincia de Misiones, en Posadas. Y estamos en la Iglesia Bautista Misionera. En esta oportunidad nos toca la hora silenciosa en Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45, donde vamos a ver 5 acciones para poder aprender juntos en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en primer lugar, vemos el versículo 32. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora, la primera acción que veo acá es la primera acción de los discípulos, el asombro de los discípulos. Los discípulos se asombraron a la dirección que iba Jesucristo, porque ir a Jerusalén implicaba padecimiento. El Hijo de Dios obedeciendo a su Padre Celestial, el siervo sufriente, el siervo que iba a padecer. Ahora, pero dice también que lo seguían con miedo. Pero algo que me encanta del Señor Jesús es que iba delante de los discípulos. Eso me llama la atención porque me habla de determinación, de que iba para adelante. Quería hacer la voluntad de Dios, Jesús. Ahora, hay un versículo para complementar este concepto que dice en Salmos, capítulo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermoso versículo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sabe qué quería hacer Dios? A través de la persona de Jesús, quería glorificarse, ¿sí? Pero ahí también glorificarse como ejemplo Jesús es ser un hijo obediente. Esperamos de nuestros hijos, de aquellos que somos papás, que nos obedezcan, pero también Dios espera de nosotros que obedezcamos. A través de este santo libro, poder entenderla, meditarla, sí, por sobre todas las cosas, el desafío como hijo de Dios, obedecerla. En primer lugar, el asombro de los discípulos. En segundo lugar, veo en el versículo 33, y aquí subimos a Jerusalén, y al Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, le encarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y aquí veo el anuncio del Señor Jesús, diciéndole a los discípulos, a sus íntimos, ¿sí?, lo que iba a suceder. Voy a ser entregado, voy a ser lacerado, voy a ser abofeteado, voy a ser crucificado, ¿sí? Pero al tercer día, la esperanza gloriosa, ¿no? Voy a resucitar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice la Biblia que conforme a la Escritura Jesús murió, pero también conforme a la Escritura también resucitó. La esperanza que tenemos los hijos de Dios. Ahora, esa es la segunda acción. La tercera acción que veo acá, ¿sí?, en el versículo 35, dice: entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Ellos estaban esperando, estos dos discípulos, que le conceda a Jesús una petición, pero que antes Jesús diga sí. Qué tremendo los discípulos. En el versículo 41 veo que también dice: cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo los discípulos acá? Estaban buscando oposición. Y aquí veo la tercera acción de los discípulos, la apatía de los discípulos. Fueron indiferentes al anuncio de Jesús, que Jesús iba a padecer, que Jesús iba a sufrir, y sin embargo ellos estaban buscando posición. ¿Qué es lo que ellos querían? Bueno, lo que ellos querían corona sin cruz, querían gloria sin sufrimiento, querían honra sin humillación. Ahora, qué tremendo que es el ser humano, qué tremendo que muchas veces en nuestro corazón hay eso, ¿verdad? Ahí se evidenció en el corazón de los discípulos que había en sus vidas todavía. No había sinceramente una empatía con Jesús, sino que había apatía.
Ahora ellos querían posición, querían lugar, ¿sí? Ahora me encanta el versículo 42 que dice al 44. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñarán de ella? Y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y aquí veo, ¿no es cierto?, la amonestación del Señor Jesucristo hacia los discípulos. Ahora, qué tremendo lo que pedía Jacob y Juan, ¿no? Jacob, este hombre que iba a ser martirizado más adelante, Juan que iba a ser exiliado por seguir a Cristo, pero el Señor Jesucristo tuvo que amonestar a estos discípulos, porque en su corazón había egoísmo, había egocentrismo, no había una empatía con el Señor Jesucristo. Muchas veces en nuestra vida hay eso, hay egoísmo, hay envidia, hay rivalidad, queremos posición, ¿sí? Queremos púlpito, no queremos escoba, ¿no? Como comentaba una vez un pastor. Ahora, pero la amonestación del Señor Jesús. Ahora, y la número 5, la acción número 5 que veo acá es en el versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué ejemplo el Señor Jesucristo que vemos nosotros en la palabra de Dios. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando leo este versículo de servicio, se me viene a la mente el pasaje de Juan capítulo 13, versículo 1. El Señor Jesucristo veía en el versículo 1, dice que el Señor lo iba a amar hasta el fin. En el versículo 4, un asombro impresionante en la vida del Señor Jesucristo en cuanto al servicio, porque hubo una admirable iniciativa, ¿sí? Se levantó y empezó a lavar los pies a los discípulos, les sirvió, ¿sí? Pero en el versículo 15 veo, ¿no es cierto?, un asombro ideal, el ejemplo, dice el versículo 15 en Juan, dice que ejemplo os he dado. ¿Qué ejemplo que el Señor nos da de nuestra vida? Saben que cuando vamos a una casa, cuando vayas a alguna casa, cuando vayas a una casa, nunca te sientes, sino que al contrario, sino disponete voluntariamente de decir: bueno, ¿qué necesitan? ¿En qué puedo apoyar? ¿En qué puedo servir? Nunca vayas a una casa y te sientes directamente, sino predisponete voluntariamente en ayudar. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ahora Jesús vino a esta tierra, ¿no?, para servir. No hay nada mejor que mostrar a Jesús a través del servicio en nuestra vida. Cristo vino a esta tierra para dar su vida en rescate por muchos. Muchas enseñanzas en esta oportunidad. El asombro de los discípulos, el anuncio de Jesús, la apatía de los discípulos, pero también la amonestación de Jesús y la aclaración de Jesús. Que su palabra en esta mañana, ¿no es cierto?, haya sido de bendición como sin duda lo fue para mí. Y que la palabra de Dios siga formando a ese hombre, a esa mujer que Dios quiere que sea. Que Dios te bendiga y grandemente bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.